Saludos, vamos a hablar hoy de la oratoria en la época clásica en Grecia y vamos a decir en qué consiste la oratoria, cuál es el contexto histórico y político en el que se da, los tipos de discurso que hay, cómo se elaboran y por último el canon más importante de oradores. La oratoria, como sabéis, es el arte de hablar con elocuencia, esa capacidad tan valorada como la valentía entre los héroes de Homero. De Néstor nos decía que sus palabras fluían más dulces que la miel, y de Odiseo nos decía que era un locuaz marinero capaz de embaucar a todos. El paso de la oralidad a la literatura se da en el siglo V a.C., cuando Gorgias de Leontinos llega a Atenas y se desarrolla la sofística, ese gran movimiento cultural que ayuda tanto a la democracia en Atenas. En la democracia que se basa, como sabéis, en la parresía, que es la libertad de palabra en concreto, y la isonomía, la libertad de todos ante las leyes. Y digo todos en masculino plural, porque sabéis que las mujeres poco tienen que decir en el mundo antiguo. Esta libertad de palabra se da en la asamblea, en la eclesía, que está abierta a todos, en los tribunales de justicia y en las fiestas en las que participan todos los ciudadanos. Es allí donde la palabra se yergue como elemento imprescindible para ser exitoso en un mundo como este. Como sabéis, el discurso, el logos, esa palabra tan larga del diccionario, tiene tres elementos constantes que aparecen siempre y que son, por un lado, el orador, el más importante, que tiene mucho que decir y lo que dice, el texto, y por último, el auditorio, que evidentemente tiene que escuchar a ese orador, ese auditorio al que tiene que convencer. En cuanto a los tipos de discursos que hay, sabemos, por un lado, que hay discursos deliberativos o políticos, son los que se realizan ante la asamblea, ante un auditorio que escucha los inconvenientes o las ventajas que tiene de hacer tal o cual proyecto, cómo obrar. Todos estos discursos están siempre orientados hacia el futuro. Esa es su principal característica. Además, tenemos los discursos forenses o los discursos judiciales que se desarrollan ante los tribunales, bien sea en procesos públicos o en procesos privados, y que se orientan siempre al pasado, puesto que tienen que ver con la exposición de las pruebas y la narración de los hechos que el tribunal tiene que sopesar, ese tribunal que tiene que ser conmovido para que finalmente se aparezca como favorable para el que es ajusticiado, o bien sirve también para acusar a otras personas. Estamos hablando de abogados y de fiscales. Y por último están los discursos epidícticos o los discursos de aparato, donde el discurso es importante en sí mismo y es una mera obra literaria que tiene como fin alabar a una persona o a un grupo de personas, por ejemplo, los fallecidos en combate. Es el caso de los discursos fúnebres. Todos ellos tienen un tono muy elevado, muy ampuloso y se refieren al presente. En cuanto a cómo se elabora ese discurso, tenemos en primer lugar la geuresis, que es la elección del tema. Después tenemos la taxis, que es cómo
ordenamos ese tema en partes con un prólogo, un cuerpo central y un epílogo, donde se sintetizan los argumentos que el orador expone. Y por último tenemos la lexis, es decir, la dicción, cómo se declama, cómo se actúa, cómo se adecúan los gestos con el propio texto. Tiene que haber un equilibrio importante entre el fondo y la forma. Y por último, hablamos de la interpretación del orador. El gesto y la voz son importantísimos y estaban muy estudiados ya desde la antigüedad. Guarda una relación muy importante entre las palabras y las ideas que se exponen ante el público. Ya sabéis que, por ejemplo, Demóstenes decía que además el orador debía estar capacitado de ética, debía ser una persona digna de mostrarse ante ese público. Por último, el canon de oradores más importantes del mundo griego. Tenemos por un lado los logógrafos, que son los que escriben discursos judiciales para otros, puesto que ellos no pueden exponerlos porque habitualmente no son atenienses, como Antifonte, Andócides, Iseo y Lisias. Y por otro lado tenemos verdaderos expertos en política como Hipérides, Licurgo, Dinarco, Isócrates, Esquines y el propio Demóstenes.